un día, digamos, donde se conmemoraron los 51 años de aquel momento en Stonewall, donde, bueno, en realidad donde se revelan compañeras mujeres trans frente, digamos, a lo que fue la policía, y bueno, a partir de ahí empieza un movimiento, bueno, que ya existía, digamos, que por supuesto, digamos, la resistencia, el estar resistiendo en continua resistencia siempre desde muchísimo más atrás, pero sin duda desató y se conmemora una fecha de un hecho muy importante a nivel mundial, que bueno, que en realidad ahora estamos hablando del Día del Orgullo LGBT, del orgullo por la diversidad sexual, un día, digamos, que es para hablar, digamos, de orgullo, digamos, no de ser valiente, sino de tener orgullo de ser, de vivir, de poder elegir y vivir realmente, digamos, en esta sociedad sin estereotipos. Por supuesto que eso no está garantizado aún. Entonces es un día que todavía sigue siendo importante conmemorarlo, ¿no? ¿Cómo entendés que va ese camino? ¿En qué etapas está? No sé, seguramente se ha avanzado en algunos aspectos, sobre todo en el tema de la discriminación y demás, pero seguramente queden otros, ¿no? Ayer, desde la consultora que dirijo, MCN Consultoría, que estábamos lanzando, bueno, la información sobre la primera encuesta latinoamericana sobre diversidad sexual, acoso, violencia y discriminación en el ámbito laboral, y ahí, bueno, estuvimos haciendo esta encuesta durante los primeros días del mes de junio, y pudieron completarla en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, más de 1.500 personas, que se definen dentro de la sigla LGBTQ, que es lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queer y otras identidades también, donde, bueno, digamos, lo que nos muestra esta encuesta es que todavía, digamos, hay temas que preocupan, hay situaciones que viven de discriminación por la identidad por la identidad de género o por la orientación sexual, que todavía siguen vigentes. Entonces nos muestra, digamos, que la lucha, digamos, es muy importante y es a diario, cada día, digamos, si bien hay días para conmemorar y visibilizar, la lucha sin duda es todos los días. En esta encuesta, bueno, veíamos que uno de los principales hallazgos es que el 37,2% reconoce haber vivido alguna situación de violencia, discriminación o acoso en el ámbito laboral en el último año. Sin embargo, cuando se les pregunta en un listado de experiencias vividas en el último año, las personas responden en un 74% afirmativamente, enumerando situaciones de violencia simbólica, por ejemplo, desde comentarios en el trabajo, desde personas que hablen o que visibilicen su orientación sexual sin haberlo, digamos, visibilizado en la persona misma, situaciones, digamos, distintas, digamos, de violencia también institucional, por ejemplo, donde, bueno, como violencia institucional tiene que ver, digamos, con las vinculadas con, bueno, que te impidan, digamos, acceder a algún espacio físico, como baño, comedor, un lugar en el trabajo, o que le hayan hecho un trato desigual en cuanto a beneficios, por ejemplo, vinculados con la seguridad social, de la pareja, de las licencias familiares, salarios, o, por ejemplo, medidas más drásticas como disminución de tareas o cambios en las funciones, o cambios en el lugar de puesto de trabajo para que la persona sea menos visible. O sea, digamos, situaciones así, se plantea que en un 74% le sucedieron estas situaciones. En el caso de las personas en Uruguay, un 67,3% plantean haber vivido situaciones de violencia, acoso o discriminación frente a un 82%, por ejemplo, que lo plantean los países del Caribe que participaron. Estas son situaciones de violencia simbólica, institucional, sexual, acoso y también situaciones que pueden ser de violencia física. Digamos, no se ve como violencia y discriminación en algunas situaciones, sin embargo, en realidad plantean que sí vivieron situaciones como, por ejemplo, bromas en el trabajo, que te hayan aislado en otro tipo de trabajo, que te hayan excluido de reuniones, que no utilicen tu nombre, digamos, o el nombre que vos querés que te llamen, digamos, o violencia verbal, puede ser desde insultos, agresiones. O sea, cuando plantean eso, digamos, aquí vemos que sí hay situaciones de discriminación. Creo que es importante también este tipo de información, ¿no? Porque cuanto más se difunda, seguramente a veces personas quizás por desconocimiento, ¿no?, tienen estas prácticas y teniendo este tipo de información y estos insumos y demás, también se puede comunicar, ¿no?, qué es una discriminación o qué es un acto de violencia hacia estos colectivos, ¿no? Claro, sí, sin duda, digamos, nosotros estamos convencidos
decías que bueno, que contar con esta información, con datos regionales y datos de nuestro país, fíjate que es la primera vez que se realiza esta encuesta en Latinoamérica y la cantidad de personas que completaron es mayor que otras encuestas que se han hecho, digamos, en el mundo. Entonces, son datos importantes poder contar, porque es conocer de primera mano la voz de las personas LGBT, digamos, en el ámbito laboral, digamos, situaciones que muchas veces quedan en silencio, digamos, saber cómo se sienten, cómo son tratadas en el lugar de trabajo, sin duda que es importante contar con esta información y poder analizar estos datos. Por otra parte, como vos decías, tener esta información, a nosotros nos interesa que las organizaciones de la diversidad sexual puedan contar con más insumos y para eso, digamos, para poder incidir en lo que son las políticas de Estado, por supuesto que contar con información da posibilidades de seguir transformando. Nosotras que trabajamos con organizaciones y con empresas públicas y privadas también nos da insumos para poder trabajar con las empresas para que puedan empezar a diseñar y transformar cuestiones y acciones que hacen en sus organizaciones para que exista realmente la diversidad y la inclusión, que las condiciones de trabajo para las personas, de empleo, digamos, sean realmente de trabajo digno para todas las personas. Eso es lo justo y es lo que queremos promover y esto es lo que debería de suceder, ¿no? Bien, nosotros somos una consultora, o sea que estamos trabajando en este caso por generar información y por articular. Siempre, digamos, los niveles de articulación con cualquier gobierno, digamos, que esté, la idea es que son importantes y que sin duda, digamos, esta encuesta además es apoyada por ONUCIDA Latinoamérica, o sea que también tanto con el Estado como con los organismos internacionales es importante generar algún nivel de articulación para que se pueda seguir avanzando. Sabemos que bueno, que en realidad a veces hay mensajes que sí nos preocupan y que bueno, hay que estar alerta y sin duda, digamos, en realidad, digamos, lo hemos visto, pero de todas maneras nos mantenemos al firme en poder, digamos, seguir aportando con datos, con información que pueda ser importante para las organizaciones, para seguir defendiendo los derechos y para que realmente las vidas que vivamos sean vidas mucho más libres, ¿no? Digamos, las personas que ejercen esas situaciones, un 33% son compañeros y compañeras del mismo equipo, por eso también trabajar con los equipos es muy importante, y un 23% es de jefes y jefas. Y lo otro es que el 86% no realizó denuncia. Cuando se les pregunta por qué evidencian en una de las causas que plantean es por temor a represalias, a consecuencias negativas. Entonces, sin duda, estamos en un escenario que es necesario y nos muestra que es necesario seguir trabajando y seguir aunando esfuerzos desde los distintos actores, desde tanto del Estado, de las organizaciones sociales y desde el sector privado también, se puedan, digamos, seguir pensando y diseñando acciones para poder seguir transformando, digamos, esto que sucede en la sociedad y en el mundo laboral.